Buenas tardes. Bienvenidos a este acto que representa la primera conferencia de conferencias de 2026. Estamos con nuestro decano del Ilustre Colegio de Andalucía, don Manuel Seda Hermosí, que va a introducir el acto con unas palabras. A continuación vamos a hacer un acto también de la parte de la sección de preparación de opositores a los nuevos notarios que han ingresado por el colegio de aquí, de Sevilla, ¿no? Por Sevilla, en tema profesión. Y a continuación ya presentaremos la conferencia en sí. Entonces doy la palabra a don Manuel Seda. Señor presidente de la Academia, señora catedrática conferenciante, señores académicos, compañeros, amigos todos, les damos la bienvenida al acto que inaugura el ciclo de conferencias de la Academia Sevillana del Notariado para el curso 2025-2026. La conferencia inaugural va a correr a cargo de doña Pilar Blanco Morales Limones y versará sobre el Estatuto Personal 50 años después, evolución, complejidad y práctica notarial en el derecho de persona y familia. Con carácter previo a la conferencia, a la presentación de la conferencia, va a tener lugar el acto de entrega del decálogo que el Colegio Notarial de Andalucía entregará a 3 de los notarios. Digo 3 porque, habiendo sido 5 los ingresados por esta demarcación, son 3 los que han podido asistir al acto. Se procederá a la entrega del decálogo. Es un acto que tiene como eje la presencia de doña Carmen Vela, notaria de Sevilla y directora de la sección de preparación de la Academia, a quien cedo la palabra para que proceda a la presentación y entrega del texto. Señor decano, señor presidente de la Academia Sevillana, estimada Pilar, catedrático conferenciante del día de hoy, estimados compañeros, estimadísimos preparadores, son nuestros, junto con nuestros alumnos, y nuestro bien más preciado en esta academia, y estimado público asistente. Yo creo que es una manera estupenda, magnífica, de comenzar el curso académico de la Academia Sevillana entregando el decálogo del buen notario a 3 nuevos recién ingresados que prepararon en esta Academia de Sevilla. Y es un acto emocionante, ilusionante, porque la juventud y la ilusión del comienzo en el ejercicio de la profesión es contagioso. Entonces, inunda el espíritu de la sala y inunda esta tarde para comenzar esta nueva andadura de los cursos. Pero claro, cuando uno habla de ilusión, parece que uno piensa que es algo, por una parte, la ilusión puede ser algo que no tiene ningún tipo de trasfondo, y por otra parte también la ilusión parece que esa palabra hace referencia a algo pasajero. Pues precisamente esos principios que inspiran el decálogo del buen notario lo que hace es establecer las bases adecuadas para que esa ilusión se mantenga, sea una ilusión constante y os acompañe a lo largo de toda vuestra profesión. Y sobre todo que estéis orgullosos y ejerzáis con orgullo esta profesión que para mí, gracias a la labor de mi maestro y de todos, y de muchos de los que están aquí, pues para mí es la mejor profesión del mundo. Hay 3 principios que vertebran ese decálogo, que son el respeto a la ley, el amor a la verdad y el derecho, y la empatía. Como mi maestro que tenemos aquí presente nos recordaba, para ser notario hacen falta 2 cosas. Es el amor al derecho y el amor a las personas. Sin uno y sin otro no se es buen notario. Y es fundamental ser buen notario porque un notario feliz y un notario satisfecho con su profesión va a desempeñar mucho mejor la función pública notarial, que es esencial. En esos 10 asertos, pues, se
concentra el fundamento de la prestación de la función pública notarial. Y además me parece muy interesante retrotraernos al momento en el que ese decálogo se elabora, que es en el año 74, que es un momento muy ilusionante para el notariado y para la sociedad española en general, porque la sociedad española en ese momento es consciente de que va a iniciarse un periodo nuevo de libertad, de democracia, que el consenso es fundamental, que la colaboración y escuchar al otro es fundamental, y me parece que imbuyen también esos 10 acertos que constituyen el decálogo del notariado. Entonces, para mí, como directora de la Academia, para todos nosotros, es un gran honor poder ofrecer la entrega y recordar cómo en el año 74 notarios que nos antecedieron tomaron conciencia de la importancia de nuestra función, de saber desempeñarla y del respeto que tenemos que tener al mismo. Pues si os parece, vamos llamando uno por uno y os entregamos el decálogo. Antes de ello, si queréis, podemos leer el contenido de los 10 enunciados, que me parece que son fundamentales en ese sentido, ¿no? El primero de ellos dice: honra tu ministerio. El segundo: abstente si la más leve duda opaca la transparencia de tu actuación. Rinde culto a la verdad. Obra con prudencia. Estudia con pasión, porque hay que seguir estudiando. Asesora con lealtad. Inspírate en la equidad. Cíñete a la ley. Ejerce con dignidad y recuerda que tu misión es evitar contienda entre los hombres. Pues a continuación, si os parece, voy llamando uno a uno, ¿vale? Manuel Barrera. Don Javier Sala. Doña Irene Bonilla. Pone también que están aquí con los preparadores. Pero lo decimos ahora. Don Rafael me está recordando que se me ha olvidado decir que lo tiene que colgar su despacho. Así que, por supuesto, lo tienen que colgar y mirarlo todos los días, que no se nos olvide. Teníamos. Vamos por detrás. Muchas gracias y enhorabuena a los nuevos notarios. Vamos a pasar a presentar a nuestra conferenciante esta noche. Es doña Pilar Blanco Morales Limones. Nació en Llerena, Badajoz. La conozco a ella y a toda su familia hace muchos años y estoy encantado de poderla presentar. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla. Fue premio extraordinario de doctorado en la Universidad de Extremadura. Catedrática de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Sevilla. Ha desempeñado cargos académicos y públicos
Entre ellos ha sido nuestra directora general de Registros y Notariado entre 2004 y 2009 y vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura entre 2015 y 2023. Reúne distintas condecoraciones como la Encomienda de Isabel la Católica o la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. Es autora de numerosas publicaciones en un amplio abanico de materias jurídicas, habiendo dirigido distintas obras colectivas y 8 tesis doctorales. En la noche de hoy nos hablará del Estatuto Personal 50 años después, evolución, complejidad y práctica notarial en el derecho de la persona y familia. Cuando quiera. Toma posesión de su cátedra. Buenas noches, ya, señor presidente. Académicos, permítame que también se hable del decano de la Facultad de Derecho y al director del Departamento de Derecho Civil e Internacional Privado, que muchos amigos, compañeros, comprenderán que mi gratitud compartir esta noche presentada, de hecho de encontrarme con los académicos, especialmente con Rafael Meñas, que fue un ejemplo y una guía segura. Era que hubiera estado preparado. Entrada, esa y la estabilidad a una lógica a los valores constitucionales. Entrada los postulados de la previsibilidad o la seguridad. A ellos se han incorporado nuevos valores, más complejos y que requieren soluciones más sofisticadas, capaces de armonizar los diferentes intereses presentes en las realidades de un tráfico jurídico globalizado. En otros sistemas de nuestro entorno, al tiempo que se emprendía aquí la reforma del título preliminar del Código Civil, este cambio de paradigmas encendía debates científicos e incluso jurisprudenciales. Recordemos la célebre sentencia del Tribunal Constitucional alemán en el caso de España, casi coetánea de nuestra reforma. Sin embargo, y quiero hablar con ella ahora. En parte por eso hoy sigue generando dudas e inconsistencias en lo que a los capítulos de Derecho Internacional Privado
se refiere. Ahora, el verdadero desafío no es identificar qué norma aplicar, tarea no menor en un ejercicio de protección normal. Pero, sino cómo hacerlo de acuerdo con los valores democráticos, los valores del europeísmo y del internacionalismo. Con claridad, previsibilidad y al servicio de la justicia. Se trata, en definitiva, no solo de Habla con ella. interpretarlas para contribuir. En este contexto, muchos se plantean, no sé si con razón, la necesidad de una ley especial de derecho internacional privado al estilo de las que tienen Suiza, Italia, Bélgica, Austria, Uruguay, mencionar países Oye, todos diferentes. Pero también hay quien ¿qué es lo que sostiene le van a mirar al niño? que esta en pocos años lo único que aplicaremos será normas del derecho internacional privado de la Unión Europea. Sea como fuere, lo cierto es que las normas europeas y convencionales nos obligan también en el han quedado realmente relegados del título preliminar del Código Civil que regula la vida internacional de la persona. ¿Qué papel juegan estas disposiciones en los márgenes que dejan la normativa europea y la convencional? Nos ocuparemos, como ya se ha señalado, de aquellos que regulan la vida de las personas y algunos aspectos de la familia. Estas son las preguntas de intervención. Preguntas que, más allá del positivismo, apuntan al corazón jurídico, democrático y al servicio de las personas. En derecho internacional privado, como en cualquier otra rama de derecho, la terminología no es algo trivial. Tanto de una la norma, el 34, hoy hay que recordarlo, fue aprobada en las postrimerías de la dictadura. Se presentó como un avance hacia la modernidad, pero en el ámbito del derecho internacional privado nació endeble y anticuada. Careció de legitimidad democrática, ofreció soluciones escasas y defectuosas y no incorporó adecuadamente a la doctrina. Unos años antes, por ejemplo, en Portugal, y con el mismo déficit democrático, el tratamiento que se dio en la reforma del Código Civil portugués de 1966 al derecho internacional privado, muy doctrinal, de 1900. El derecho internacional privado y el derecho explican, aunque no justifican, en buena parte las dificultades actuales. Complejidad normativa, falta de coherencia y una práctica, también la notarial, obligada a navegar en un laberinto de disposiciones superpuestas. Esto 50 y el derecho que podría abrirse a las de la movilidad humana, multiplicar y familias, regulación
más de que se ha aficionado al cálculo. Es más la población residente nacida en el extranjero que la extranjera. Es nacional. Y es una nacionalidad española, principalmente de origen marroquí, venezolano y colombiano. De ellas, casi el 10%, más de 24.000, residen en Andalucía. El tiempo medio para lograr la nacionalidad española fue de 5 años de residencia. Y de esas, más de 252.000 personas que adquirieron la nacionalidad española, más del 19% había residido siempre en España. El restante, el 80,4%, había residido previamente en el extranjero. En consonancia con este complejo escenario demográfico, casi un tercio de los niños que nacieron en España en 2023, datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, fueron de madre extranjera. Y cerca de un 20% de los matrimonios mujeres. Pero es que al mismo tiempo, más de 3 algas residen fuera del país. Nunca han residido. Quiero destacar que la realidad ejerce una presión inmensa sobre un sistema legal que se acerca a la nacionalidad como criterio principal para determinar la ley aplicable a lo que se conoce como el estatuto personal. E impulsa la necesidad de una reevaluación de los factores de conexión tradicionales de nuestro derecho internacional. Una reevaluación que me pretendo con ustedes al transitar las arenas movedizas del estatuto personal. El artículo 9 del Código Civil mantiene desde 1900 cuestiones de la soberanía, la que de cuatro en unos principios entonces vigentes, pero hoy inaceptables. Muchas veces cuando analizamos el título preliminar nos olvidamos de ello y creo que debemos recordar uno muy importante, la unidad política de la familia. Todas las familias tienen nacional. Y ese principio de unidad consagrando en nuestro ámbito la prevalencia de la ley nacional, la vecindad civil del marido o del padre en las relaciones conyugales y paternos civiles. Un patrón que apenas 4 años después resultó incompatible con el artículo 14 de la Constitución. Sin embargo, la corrección legislativa en el ámbito del derecho internacional privado tardó más de una década en llegar. Hoy, aunque debilitada y erosionada, la ley nacional conserva cierta potencia, aporta estabilidad y permite aplicar una en cualquier contexto, respeta la identidad
y evita el fraude, que no incorpora la voluntad del sujeto en materia como la mayoría de las escolares. Pero esperada en práctica por la residencia habitual. En favor de la seguridad en el país en el que vive y no necesariamente el país del que ostentan el pasado. Conclusión, puede que la nacionalidad nació la ley aplicable en su fase crepuscular. Sigue presente, pero se muestra cada vez más ineficiente y en algunos casos injusta. Y además limita la autonomía de la voluntad. Decíamos que esa era una de sus fortalezas, pero también es al mismo tiempo una debilidad, pues no ofrece margen de elección y esto lo convierte en un criterio adecuado para las necesidades de una sociedad globalizada como la actual. Para ustedes, es, a mi juicio, la del estatus personal, el que define a cada individuo. Su regulación es competencia exclusiva del Estado y así se reconoció por el Tribunal Internacional de Justicia, el caso Notebon del año 1900. Algunos permanecen. Esta competencia y sobre todo el principio de proporción. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos ha recordado en varias ocasiones que la nacionalidad, en cuanto título de ciudadanía europea, tiene efectos que trascienden al ámbito puramente interno. No podré detenerme para no abusar de su paciencia en la rica jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de nacionalidad. Únicamente me referiré a la muy reciente sentencia del 29 de abril de 2025 en el asunto Comisión contra Malta, que enjuiciaba en definitiva los llamados pasaportes de oro o la naturalización por inversión. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dice, en este caso a Malta, en definitiva a todo los Estados miembros, que no se puede comercializar con una nacionalidad, que debe existir un vínculo genuino entre la persona y el Estado que le atribuye la nacionalidad. Hemos resucitado el clásico principio de la efectividad de la nacionalidad. El principio tiene muchos matices donde puede encontrar una referencia segura, precisamente, es en la residencia. Pero volvamos la mirada. Desde la Constitución de 1812, la regulación de la nacionalidad ha estado presente en nuestra. Cierto que sin usar esta expresión. La Constitución de 1931 era que utilice la expresión nacionalidad y le dedicó un título entero a la materia. Un título entero del que después han venido muchas fuentes de la reforma de la nacionalidad. Sin embargo, sabemos que la Constitución de 1978 rompe esta tradición. No define quiénes son españoles. Su artículo 11.1 remite esta tarea al legislador ordinario y perdura, cosa que celebramos, su configuración, la de la nacionalidad, como un Estado civil más que como un estatus político, solo como un Estado. Cuando se elaboró nuestra Constitución, la discusión giró casi exclusivamente sobre la función territorial y la organización del Estado. Todavía.
Apenas delegaron los constituyentes atención a algo tan esencial como la definición de la nacionalidad y los principios que debían guiar su regulación. En el debate, y es muy curiosa la lectura del diario Decisiones, la atención se concentró en las denominadas nacionalidades, en plural, en el artículo 2, más que en precisar qué debía entenderse por nacionalidad como vínculo jurídico de la persona con el Estado, definitorio de su estado civil. Incluso se llegó a plantear sustituir el término nacionalidad por el de ciudadanía. En el diario de Decisiones, el debate entre Roca y Rodríguez tendió realmente ilustrativo. Finalmente se mantuvo la primera expresión, nacionalidad, por tener la segunda un contenido más restringido al ámbito de los derechos. En definitiva, nuestra Constitución, no nos dice quiénes son españoles, delega esta definición en la ley y ello sustenta también la permanencia de la nacionalidad del Estatuto y que su regulación se mantenga en el civil y en una cada vez más compleja práctica legislativa, además de jurisprudencial. Dado un asunto menor. Un reto inmediato. Reconocer la igualdad entre hombres y mujeres en la atribución de la nacionalidad a los hijos. Una cuestión que tardó 4 años en abordarse. No se resolvió hasta 1900. Se hizo de la manera. Y al mismo tiempo, garantizar la protección de los españoles en el extranjero, como ordena el artículo 42 de la Constitución. Para que nos hagamos una idea, probablemente sea de las materias en el Código Civil que más reformas legislativas ha padecido. Me he referido a la de 1982, seguiría la muy importante de 1990, la de 2002, y hay algunas reformas parciales en 2007, en 2011, en 2015, de nuevo en 2015, y la 20. Panorama debería llevar ahora a centrar nuestra atención sobre un aspecto particularmente delicado y de gran importancia para la vida de la persona. Es el que se refiere a la plurinacionalidad, la patria y la situación de los refugiados. 3 situaciones que evidencian también las limitaciones y la rigidez de un sistema excesivamente dependiente de la nacionalidad. Para los casos cada vez más frecuentes de personas que ostentan más de una nacionalidad, el apartado 9 del artículo 9 del título preliminar del Código Civil conserva plena vigencia, aunque su eficacia ha de matizarse en atención a las características y regulación de los diferentes supuestos. Sistemáticamente se puede presumir en 2 según se trate de una situación contemplada en leyes españolas con amparo o no en un tratado internacional o de una situación no prevista en nuestras leyes. En los supuestos previstos en las leyes españolas, la solución a los únicos efectos de determinar la ley personal se refiere a lo previsto en los tratados y si nada se estableciese o si se resultase de una situación sin cobertura convencional, prevalecerá la ley nacional coincidente con la última residencia habitual y en su defecto la última aquí. La errática praxis de nuestro país en materia de tratados de doble nacionalidad se traduce en un conjunto complejo de convenios impares. Convenios que para los españoles dejaron de tener trascendencia con la entrada en vigor del artículo 3 de la Constitución. Y para los nacionales, originarios de los países vinculados con estos convenios, quizás, salvo el convenio con Guatemala, han dejado de tener virtualidad tras la entrada en vigor
de la Ley 18.1900. Una curiosidad. El único país que no forma parte de nuestra comunidad histórica, la francesa, y tenemos un convenio de doble nacionalidad con Francia, que entró en vigor el 1 de abril de 2021, aunque sin valor más que informativo. Ha sido el 21 de agosto de 2025 cuando en la web del BOE se recoge en el artículo 24 del Código Civil una mención a la existencia del convenio hispano-francés. Pero esto solo para poner de manifiesto la complejidad y un poco la desatención. Sabemos también que, según el mismo artículo 9.9 del Título Original del Código Civil, para quienes de facto tienen la nacionalidad española y otra nacionalidad nacional, será siempre la española. Una rigidez que prioriza el formalismo, desde luego, no atiende al principio de gusta más a realidades humanas complejas. Pensemos en los 3 millones de españoles que conozcan al libre y probablemente. Para los más de una nacionalidad, en el apartado 10 del mismo artículo 9 del Código Civil, que es la concreta en la de su. En el precepto se abordan dos diferenciados. Cuestión de prueba y si no, la local. Y ya en el artículo 9 que ordena aplicar la ley de su domicilio o en su defecto la de su residencia. En términos civilísticos españoles vendría a ser no. Y aquí aparece una nueva situación preocupante y sin respuesta. Una nueva realidad social cada vez más presente en nuestra vida. Me refiero a la situación de los refugiados. Un colectivo en, para hacernos una idea, en 2024 se registraron en España 167.000 solicitudes de asilo. Y en lo que llevamos hasta junio de 2025 fueron más de... La mayoría provienen de Venezuela, Colombia, Perú y en menor medida del África subsahariana. Es el cuarto país de la Unión Europea en acoger personas bajo el régimen de protección temporal. Todavía no sabe. Facilitaría el envejecimiento como origen de la personalidad. Lo civil, como sabemos, modifica.
nuestro orden público lo impediría. Y en el caso en España, el nacido impusiera una condición de elección, creo que debería proceder conforme al artículo 4 y 44 de la ley del registro civil, sin considerar la ley nacional. Porque los parlamentarios no en la ley internacional, sino en la ley sucesoria. La extinción de la personalidad se rige también por el artículo 9.1 del Código Civil, con la modulación del orden público internacional en supuestos distintos al fallecimiento. Experiencia donde la incertidumbre sobre el orden de los fallecimientos afecta a la cuestión de derecho, ya no la rige lo preliminar del Código Civil. Como sabemos, se regularía por el artículo 32 del Reglamento Sucesorio Europeo, omitiendo algunas cuestiones de derecho transitorio 10 años después de la vigencia. 2012. Pero no profundizar en ello. Para el fallecimiento y la de ausencia, permanencia del artículo civil rige para determinar las causas y condiciones de la declaración y los medios de representación, pero no para los efectos sobre la patria potestad, el matrimonio o la sucesión mortis causa, que se regirían por sus respectivas normas de conflicto. Por ello, podemos enunciar lo que constituye al día de hoy un núcleo de problemas muy presentes en la vida de la persona. Me refiero a la definición de la identidad, nombre, apellidos, sexo y género en el derecho internacional humano. Entendemos que la identidad es el cimiento de la personalidad, que asegura el reconocimiento del individuo como titular de derechos y miembro de una sociedad. Aunque no hay consenso universal, se acepta que comprende al menos el nombre, los apellidos, fecha de nacimiento, sexo, género y nacionalidad. A pesar de que tiene una dimensión del derecho público y de que hay intereses estatales en todas estas materias, entiendo que prevalece el derecho. Pues bien, el convenio de Múnich de 1980, también se acoge a la nacionalidad como criterio de conexión. El verdadero cambio, sin embargo, vino de la conocida jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que a partir de la sentencia García Belló y Pau ha consagrado un principio o un método de reconocimiento mutuo. Si un ciudadano adquiere nombre y apellido de un Estado miembro, arreglo la ley nacional, o arreglo la ley del domicilio, o arreglo la ley de la residencia, ese nombre y apellido reconocidos en todos los demás Estados miembros, aunque su norma diga lo contrario. Es decir, su norma interna, incluida la norma de conflicto, con el reconocimiento mutuo, obviamos las normas de conflicto porque lo que prima es la continuidad de la identidad personal y la libre circulación, salvo los límites del orden público también acogido en alguna sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero ahora surgen problemas nuevos con regulaciones nuevas. Me refiero al duelo perinatal y al nombre de los nacidos. Nuestro legislador no ha dado respuesta a los numerosos supuestos internacionales que se darán en nuestro país. Si el 23% de los niños que nacen en España son de al menos un progenitor extranjero, en más de una ocasión también se producirá el caso del nacimiento de una criatura sin vida y con posterioridad a los 6 primeros meses de gestación. La disposición adicional de la ley de registro civil
Ese no todavía es la que se refiere a la complejidad del sexo y el género. En 2023, para los mayores de 16 años, solicitar la rectificación registral, pero una norma unilateral. Parece que en España solo residen españoles. Deja en la sombra todos los problemas. Piensen en los más de 9 millones de extranjeros que residen en España. La determinación del sexo y el reconocimiento del género están intrínsecamente ligados al derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. El sexo, como decíamos antes, se considera un estado civil, lo que es relevante para su calificación bajo el pasado. Por la ley 2020, pero sin atender a los múltiples supuestos con elementos de extranjería. Ante la ausencia de una norma, resultaría necesario acudir al artículo 9.1 del Código Civil y aplicar la ley de la nacionalidad. Tengamos presente que en el ámbito internacional la reasignación del sexo y la determinación del género la jurisprudencia de ha establecido en principio la garantía de la identidad sexual como parte de la vida privada de procedimientos eficaces, razonables y accesibles para su reconocimiento legal. En consecuencia, los Estados partes en el Convenio Europeo de Derechos Humanos deben establecer un procedimiento claro y previsible para el cambio de sexo y nombre en documentos oficiales. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si leemos la sentencia inicialmente, podría plantear que lo que decide el Tribunal el 4 de octubre de 2024, recientemente, en el asunto MIR, es el reconocimiento del cambio de sexo, pero solo a efectos de la libre circulación. Una lectura más profunda y sistemática y además coordinada con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos lleva a concluir que aquí, de nuevo, se preside de la norma de conflicto. Es el principio de reconocimiento mutuo, el que rige. Pero tenemos sin resolver un asunto todavía más complejo. Un paso más, en este sentido, se apunta en las conclusiones del abogado general en el asunto C-43-2024, recientemente presentadas en una petición de decisión prejudicial que es diferente al ya juzgado en el caso clínico. En este caso se trata de una persona de nacionalidad búlgara que litiga para que la autoridad búlgara competente en materia de el registro civil acceda a su cambio de sexo. Este asunto no tiene por objeto el reconocimiento de un acto o decisión registrado en otro Estado miembro. Existe, por lo tanto, una diferencia muy importante entre este caso y el que dio lugar a la sentencia. En opinión del abogado general que comparto, la situación está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que consagra el derecho a la libre circulación y que lo tiene quien lo ha ejercido, como en el caso de esta persona de la nacionalidad búlgara que se trasladó a Italia y cuya apariencia requiere un cambio de documento, y que Bulgaria exige cirugía de reasignación de sexo. Vamos, el Marqués de Sade, términos jurisprudenciales, porque hay que leer el expediente del asunto C-43-2024. El abogado general entiende que
En todo caso, todos los ciudadanos europeos tenemos el potencial derecho a circular libremente en el territorio de los Estados miembros y dice, con la identidad resultante del reconocimiento jurídico de su identidad de género, siendo la autoridad de su nacionalidad, en principio, la única competente para adquirir un documento de identidad o un pasaporte en el que se indique el sexo, entiende el abogado general en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos, que además de aceptar el estatus legalmente adquirido en nuestro país, sin aplicar normas de conflicto rígidas, los Estados miembros tienen la obligación de reconocer un margen a la libre determinación del sexo bajo condiciones claras, previsibles y no excesivamente onerosas. La cuestión, en definitiva, es cómo garantizar la autodeterminación de la identidad de género y el libre desarrollo de la personalidad, también en contextos tan transfronterizos, en contextos internacionales. Hoy por hoy, el marco español genera gran confusión. El artículo 9.1 no da la solución y tenemos una ley especial, la célebre Ley 4/2023, que en su artículo 43, permite a los españoles mayores de 16 años solicitar la rectificación recusal del sexo. Pero como les dije, esta es una norma unilateral, está pensada para los españoles que viven en España, o con mucho para los españoles. El artículo 72 de esta ley contempla tímidamente la igualdad de trato a los extranjeros, pero desde una perspectiva del derecho de extranjería, relegando los problemas del derecho aplicable y el reconocimiento de soluciones para los extranjeros, lo que genera una auténtica ceremonia de la confusión. No tenemos más sustento legal que el artículo 1 del Código Civil. Permanece determinando la ley aplicable al sexo, coincidente con la de la nacionalidad, aunque la expresión de orden público internacional del artículo 2.3 del Código Civil, en el sentido de la jurisprudencia, principios de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, perdón, del Tribunal de Estrasburgo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, deberían integrar la excepción de orden público internacional español en esto. Que plantean las medidas de apoyo para adultos. El artículo 9.1 sigue siendo la norma general, la ley nacional, la capacidad, sus limitaciones y las formas de suplirla. Ahora bien, sabemos que en lo absoluto las capacidades firmadas en capacidades especiales, por ejemplo, para suceder, se someten a normas de conflicto de las sucesiones, además de ceder frente a la protección del interés nacional, tanto en los reglamentos Roma 1 y Roma 2 de la Unión Europea como en el artículo 10.8 del Código Civil, limitado siempre en la ley nacional que resultará competente por el orden público cuando imponga restricciones discriminatorias o desproporcionadas. Pero el verdadero problema surge cuando intentamos aplicar el artículo 9.1 en relación con el artículo 9.6.2 del Código Civil a las medidas de apoyo para personas adultas con discapacidad. Aquí la norma se muestra claramente insuficiente. La reforma de la que se cumplen ahora 4 años, de la Ley 8/2021, como sabemos, eliminó la incapacitación, pero no resolvió importantes cuestiones de derecho internacional. Pensemos en los muchos adultos extranjeros que residen en España y se pueden ver con sus facultades disminuidas o su capacidad limitada. Las medidas de apoyo se regirán por la ley de su residencia habitual. De nuevo decae la nacionalidad. Pero puede suceder que en otro estado, que con frecuencia será el de la nacionalidad, o el de la anterior residencia habitual, o el de la actual residencia habitual, se prevé una declaración de incapacitación. Tenemos que incumplirlo. Italia de acuerdo. No existirán entonces medidas de apoyo que puedan reconocerse en España, como el artículo 9.6 en la mano, o el artículo 9.6.2. En la ley
uno es una ley que peca en exceso de nacionalismo. Parece que las concesiones del derecho español son las que rigen en todo el mundo. Es cierto que la tendencia es cierto que hay muchos países donde se puede declarar incapaz a una persona y donde se dictan medidas de apoyo. Y probablemente esas medidas de apoyo puedan ser igualmente reconocidas en España. Lo que sucede es que si se contempla en una sentencia, por ejemplo, si me permiten la simplificación, se declara en Italia incapaz a un sujeto y se acuerda una tutela. Solo se podrá reconocer en España, adaptando esa medida de apoyo, la tutela, no así la que lo declara incapaz. Y entendemos que el artículo 9.6.2 incluye en su ámbito material de aplicación también los poderes preventivos como medida específica de apoyo. Por lo tanto, no resultarán de aplicación las normas de conflicto sobre la constitución legal o voluntaria del artículo 10.11, ni las normas de conflicto relativas a las obligaciones conflictuales. Para evitar esta complejidad, el legislador, al redactar el artículo 9.6.2 del Código Civil, podría haber seguido el modelo del artículo 15 del Convenio de La Haya de 2000, que somete la existencia, alcance, modificación y extinción de los poderes preventivos a la ley de la residencia habitual, salvo que el interesado hubiese elegido su ley nacional o la de su anterior residencia habitual o la del estado donde se encuentre. La residencia habitual, en suma, se impone como el criterio más adecuado. No solo evita acudir constantemente a la excepción de un público, para lo cual se puede resultar fácil, pero para un notario, me imagino que resultará muchísimo más complejo. Y nos encontramos con que en mayo de 2023 la Comisión presentó dos propuestas legislativas, un reglamento fronterizos y una decisión del Consejo que obligará a los países de la Unión Europea a adherirse al Convenio de La Haya de 2000 sobre la protección. Con la aprobación de este reglamento y la adhesión al Convenio de La Haya, de nuevo se producirá el desplazamiento del artículo 9 del título preliminar del Código Civil. Y si no, hablando ya muy brevemente en cuestiones de matrimonio y filiación, debo decir que la ley aplicable al matrimonio en el derecho internacional privado español se presenta como un embaladero, una casa metida en eso. El artículo 9.1 brinda la capacidad y el consentimiento. La forma por los artículos 49 y 50. Los efectos personales, no económicos, el artículo 9. Y las relaciones patrimoniales de los matrimonios celebrados antes del 29 de enero del 2019 por el artículo 9.3 y lo de después de enero del 19 por el reglamento 2000. De la ley. Es cierto que la reforma de 1974 suavizó un poquito este esquema, pero en su defecto. La operativa no llegó hasta 1990, la ley 11.1990. Constitucionalidad del artículo 9.2 en su versión de 1974, pero limitó su efecto a los patrimonios celebrados a partir del artículo de la Constitución de 1974. Por la aplicación de las soluciones de la ley 11.1990, hasta que llegamos ya por fin a los celebrados después del 19 de enero de 2019. Es decir, un panorama fragmentado y un claro ejemplo de cómo a veces
la seguridad jurídica se utiliza para trabar la plenitud de la igualdad constitucional. Es cierto, si vemos la jurisprudencia, habría que ver la solución de la Dirección General que acoge la tesis de la inconstitucionalidad sobrevenida de la Constitución, pero nada más. Hay algo bueno en la reforma de 1990, que es el reconocimiento a la autonomía de la voluntad constitucional, ya que a falta de nacionalidad común, los cónyuges pueden elegir en su momento auténtico la ley personal o la de la residencia habitual de cualquiera de ellos en el momento del matrimonio. En caso de no haber elección, se aplica la de la residencia habitual común inmediatamente posterior y, en su defecto, la ley del lugar de celebración del. Desde 2019, el Reglamento Europeo ha reforzado esta tendencia, reconoce la autonomía conceptual limitada, permitiendo elegir entre la y la de cualquiera. Es un orden jerárquico. Cuando la nacionalidad común en ese momento, o en última instancia, el principio de los vínculos más estrechos. Claro, ahora mismo es increíble. Es que si vamos al artículo 16 del Código Civil, sustituir la encontramos con otra incoherencia, porque si los cónyuges no tienen la misma vecindad civil, justicia de los territorios con derecho civil propio y relación de la afiliación, más del 23% de los niños que nacen en España, al menos una la madre es extranjera. Esto confirma la materia
o padre en un país de las ya sea judicial europeo, en una país medida por su orientación sexual. Y algo todavía más problemático. A los niños, sea operación reforzada o no, también desplazará las virtual, de aquí, permitir
Yo me pregunto, ¿están los notarios como custodios de la seguridad jurídica dispuestos a enriquecer este debate? Yo estoy segura de que sí. Bueno, estoy convencida de que en su praxis problemas de la democracia se enfrentan con aportan soluciones. tema. Y gracias.